En este programa, Fernando se ha encontrado con el geobiólogo Pere Vila para conversar sobre la importancia de las energías que aportan las aguas subterráneas en la ubicación y desarrollo de los templos y lugares sagrados. Para ello, Fernando y Pere han visitado la iglesia de Santa Margarida de la Tossa de Montbui, Barcelona. Pere Vila es geobiólogo, profesor de geobiología y feng shui, acupuntor y kinesiólogo. Es presidente y fundador de la Asociación de Geobiología Geonatura y autor del libro El compromiso secreto. Pere Vila se inició en la práctica de la radiestesia de la mano de su padre, experto zaurí, quien le mostró el antiguo arte de encontrar el agua oculta bajo la tierra. Pera, ¿cómo se relaciona la arquitectura sagrada con la geología? La relación que tiene, podríamos decir, con la fuente del origen de la energía que genera una cosa y la otra. O sea, la geobiología, lo más influyente en la salud serían las corrientes de agua subterráneas, y la arquitectura sagrada está basado en las corrientes de agua subterránea. Entonces, la parte de esta energía, que es una energía natural de la Tierra, que es muy poderosa, que donde se juntan pueden tener grandes cantidades de radiación, en la salud afectarían por exceso, y en las construcciones es para poder potenciar algo dentro de ti. Entonces la relación está simplemente en que unas se construyen para tener energía y las casas se tiene que evitar estar en un exceso de energía, todo a través de las corrientes de aguas subterráneas. ¿Cómo llegas tú al conocimiento de la arquitectura sagrada y su relación con la geología? Mira, esto es algo muy interesante porque se dicen muchas cosas y se habla mucho de cómo se construye, pero yo te puedo decir que hasta que no tienes un nivel de seguridad en la geología, o sobre todo en las corrientes de agua subterránea, es algo que está totalmente velado. Entonces, yo podría decir que quizá cuando tienes un 70% de acierto en las corrientes de agua, es cuando puedes empezar a descubrir la relación que tienen con los templos. Porque encuentras por las calles, por los campos, corrientes de agua, las vas siguiendo y te das cuenta que van hacia un lugar, hacia un templo. Entonces, si tienes mucha sensibilidad y apreciación, como son grandes acumulaciones, vas viendo que la cosa no es casual y que todas están dirigidas a nutrir la energía del templo. O sea que para conseguir tener un conocimiento profundo hay que tener un alto nivel de geobiología, si no, no llegas. Por eso es algo que está tan escondido. O sea, se dicen muchas cosas, pero el verdadero conocimiento está como guardado, porque los que tienen el gran conocimiento son de maestros alumnos dedicados plenamente a ello. Esta gente sí que son verdaderos maestros constructores que tienen una precisión y una perfección en este conocimiento brutal. La gente que somos autónomos, que no nos ha formado nadie en este campo, porque es algo hermético, antiguamente lo tenían muy claro. La gente que se escapaba del conocimiento o lo quemaban en la hoguera o lo hacían desaparecer, o sea que era algo que había promesa de secreto, ¿no? Y entonces llegar por libre es muy difícil, porque es algo que, bueno, no es fácil. Y cuando llegué, digo, pues fue esto, a partir de tener un nivel de conocimiento, fui relacionando cosas, sintiendo cosas, y ahí es no parar nunca, y te das cuenta de que esto va tan lejos que es inimaginable para un ser normal que no ha tenido nunca conocimiento sobre esto. Y dentro de esos secretos, a pesar de tener esa formación autodidacta, sin un maestro te haya introducido en esto, ¿nos puedes contar algún secreto de los que tú has descubierto? Sí, como vas en el camino vas tirando hilos y los secretos van saliendo. Entonces, el más básico de todos es saber que, por ejemplo, la cruz, el secreto de la cruz es saber que donde hay una cruz, hay debajo una cruz de corrientes de aguas subterráneas. O sea, se cruzan dos corrientes o dos grupos de corrientes, y en las principales de cada grupo, si van solas o hay varios grupos, ahí es donde se ubica la cruz. Entonces, nunca encontrarás una cruz si no hay
un cruce de corrientes de agua subterránea. Entonces una cruz es el simbolismo de un cruce de energía, es la cruz de energía, que es el verdadero conocimiento de la cruz. Y evidentemente este nos enlaza que si la cruz es la fuente del conocimiento, cuando hay dos grupos de corrientes, esto nos indica que los lugares de los templos siempre están ubicados sobre lugares donde hay dos cruces de corrientes, al menos. Y digo al menos porque ya puntualizaremos el porqué, ¿no? Pero sí, son dos grupos de corrientes que normalmente están ubicados en hundimientos de terreno o elevaciones de terreno. Las roturas de las capas geológicas facilitan que diferentes grupos de corrientes de agua, por los finales geológicos, fluyen en un paralelismo, a veces bastante regular y equilibrado, y a veces no. Pero solamente cuando tienen las condiciones adecuadas se construyen ahí templos, si no lo utilizan para otras cosas. O sea que tiene de forma clara esas cruces, están marcando esos puntos. Eso quiere decir, bueno, que las corrientes están identificadas y que tienen algún tipo de influencia sobre la construcción del templo. ¿Cómo nos influye la ubicación de las corrientes en la construcción de un templo? Sí, esto teníamos que hablar ya del origen, esto viene de muy lejos. O sea, piensa que los antiguos conquistadores, cuando emprendían una conquista de un país o un viaje hacia las Indias, se llevaban su equipo de cartógrafos, geólogos y geobiólogos. En aquella época radiestesistas, maestros del péndulo, del zaurí, de las varillas, cómo trabajasen, y cuando iban a un país hacían realmente búsqueda de estos lugares para saber qué había allí y encontraban aquí. Cuando, ya hablaríamos de los romanos, cuando construían los romanos ya en España, en todo el país, en toda Europa, ¿no? Pero en España, cuando hacían las vías romanas, estaban todas colocadas sobre grandes corrientes de agua, potentes, o grupos de corrientes o potentes importantes. Entonces las vías romanas atravesaban España. Entonces esto ya era un conocimiento eran grandes maestros constructores. Y cuando ya buscaban una ciudad, nunca se construía una ciudad si no tenía el requisito de tener muchos grupos de corrientes para poder construir los templos, y, bueno, todas las iglesias, catedrales, en aquella época pues los coliseos, todas las cosas que querían construir. Entonces tú miras una gran ciudad y toda la gran ciudad tenía orígenes antiguos, de culturas antiguas. En la historia solo hace falta ver cómo construir una iglesia, verás que antiguamente había una pues, románica o anterior o visigótica, sí, o un dolmen o una historia, y encima han construido la gótica y encima van construyendo ampliaciones según las necesidades o la ostentación que quieren hacer del lugar. A veces pierden hacer más grande un lugar energético, aprovechan corrientes que a lo mejor son más flojas o más separadas y pierden un poco de intensidad, pero ganan en suntuosidad. Y esta es una de las luchas que tenían, me imagino, antiguamente, de poder hacer más templo más pequeño, más energético, o hacerlo más suntuoso, más grande, con la problemática de que podíamos perder un poco esta concentración energética. Pero ¿por qué construían un templo encima de otro? Era más fácil construirlo en un sitio fuera, pues lo construían porque era el lugar adecuado. O sea, si se hacía alguna cosa en un lugar, nunca se ha hecho un templo, nunca se ha puesto una cruz, que no sea en un lugar donde no hay una gran acumulación de corrientes de agua, y en la cruz, evidentemente, donde hay un cruce de corrientes importantes. Esto influye también en la orientación de los templos. Los templos normalmente existe la referencia que están orientados con el ábside al este. ¿Esto es así en todas las circunstancias? Es la tendencia es buscar el ábside al este, pero fíjate que es imposible, porque ellos se basan sobre la forma correcta de los grupos de corrientes. Si hay dos grupos de corrientes, siempre hay uno que tiene una tendencia más al este que al otro, y a partir de aquí, allí es donde hacen el ábside. Pero en casos concretos, hay muchos casos que no puede ser así, no es. Antiguamente, decir, bueno, y el este o el oeste, dicen mucha gente, es que esto está puesto exactamente al norte, es casualidad. Porque si somos un poco inteligentes y vemos que en aquella época utilizaban el norte magnético o el geográfico, no tenían GPS, no podían utilizar el norte geográfico. Y sabemos todos que el norte magnético es un norte que se desplaza cada año, y en 10 años se puede haber movido 3, 4, 5 grados. Eso quiere decir que el norte no era lo fundamental. Sí que era la tendencia, porque sabíamos que se movía por allí. Entonces la tendencia era intentar colocar el ábside al este y la entrada pues al oeste o al sur, depende de cómo podía el templo.
pero veremos muchas iglesias, o grandes iglesias, incluso la más representativa de la religión católica, que es el Vaticano, o San Juan Laterán. Estas están al revés, tienen el ábside al oeste. ¿Por qué? Porque por la posición de las corrientes de agua interesaba más que el transepto estuviese no a la entrada, sino más en la parte de atrás. Y por la posición de la colina en que está situada pues, el Vaticano, pues queda mejor ver la iglesia que la ves subiendo, que no llegas arriba y la ves de bajada, no la verías hasta llegar arriba. Entonces hay una serie de factores primordiales, y los factores primordiales son la ubicación, la concentración, la intensidad, y donde está el gran grupo de corrientes es en la nave central y en el transepto. Y esta es la cruz, que sería de grupo de corrientes, la cruz de cruces. Si tú ves el emblema de Jerusalén, ves que es una cruz de cruces, no es una cruz sola. O la cruz de Caravaca indica una cruz, una doble cruz. Entonces esto te indica que hay un doble grupo de corrientes importantes nutriendo esta iglesia. Pero no solamente están estas cruces principales, sino hay unas normas y unos requisitos que si la corriente está más separada de la cuenta, ya no pueden seguir con la catedral o con la iglesia, tienen que desestimarla, salvo que no compense mucho lo que hay más allá. Entonces hay unas normas de construcción que está todo centimétricamente construido, utilizando que no haya pared que no tenga corriente de agua, y que no haya pilar que no tenga cruce de corrientes, y que todo esté energetizado para tener la máxima energía y poder nutrir dentro del templo la ubicación en que estás tú, pero arropado por todas las paredes y construcción, que ninguna pared le falte energía o que tenga cruces de corrientes. Entonces es un conocimiento brutal, pero con una precisión muy grande. Hay mucha gente que miran y dice, no, hay un cruce en el altar y un cruce de corrientes. Eso es mínimo. Lo más básico. Es que esto no se haría nunca una iglesia solamente si hubiese un par de cruces. Esto es, bueno, falta de estar más atento y saber exactamente cómo. Lo que pasa es que es muy difícil cuando entras en un templo o paseas por delante, porque el templo irradia energía. Y entonces hay muchas corrientes que están muy juntas y te puedes confundir muy fácilmente. Por eso decía antes que para llegar a este conocimiento tienes que tener un mínimo de haber trabajado con muchas miles de corrientes de agua y haber llegado a un tanto por ciento elevado de precisión. Si no, te confundes y te puede llevar a no llegar al conocimiento perfecto. Has contado que una ciudad romana, pues una ciudad antigua, se escogía en un lugar donde había muchas corrientes de agua y tal, ¿no? Pero exactamente para la ubicación de un templo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se escoge la ubicación de un templo? Había un equipo, y hay un equipo, evidentemente, de cartógrafos que eran especialistas en este tema. Cuando encontraban una corriente importante, un grupo de corrientes, la seguían hasta que no encontraban otro grupo que se pasaba transversalmente. Esto habría que explicar mucho, porque esto funciona en el subsuelo así, en sitios de elevación o rotura hay acumulaciones de estos grupos. A veces pasan muy perpendicularmente, entonces puedes hacer un templo muy simétrico, pero te vas a encontrar con templos. Yo he encontrado haciendo estudios de catedrales que dices, ¿cómo puede ser que esta gente no sabe construir? Es que solo tienes que mirar. En iglesias románicas hay paredes que giran mucho. Dices, ¿cómo? ¿No lo han podido hacer paralelo? No, porque la corriente giraba. Entonces han pasado toda la construcción aprovechando al máximo la energía. Y hay catedrales, por ejemplo, la de Lyon, me acuerdo que hice el estudio y la que decidieron hacer más larga para tener una catedral más suntuosa, y la parte de delante de la entrada ves los pilares centrales de la nave central que se estrechan y que giran casi 1 metro. ¿Cómo puede un maestro constructor que es capaz de hacer una filigrana con la construcción equivocarse, que un payés o yo mismo con el ojo entreguardando dice, este pilar está movido, ¿por qué lo has puesto aquí? Es que el cruce de energías está allí. Entonces prefieren aprovechar la máxima energía en contra de que la simetría. Y a veces no nos damos cuenta. Algunas catedrales, por ejemplo Notre Dame en Francia, cuando tú vas y te la miras, yo hice el estudio energético y tenía un plano que era muy simétrico. Sí. Y cuando empecé a tomar medidas, dije, oye, esto no coincide. ¿Qué pasa? ¿Aquí está corriente? Y entonces me di cuenta que el plano era un plano turístico, por decir algo. No, sí, turístico, simulado. Pero casi. Busqué un plano bueno y entonces encontré un plano de un arquitecto que había hecho un plano exhausto, y te das cuenta que
la iglesia en el transepto gira un poco, hace un giro y hace un cambio. Y si tú cuentas en la fachada los reyes, hay el pórtico de los reyes, efectivamente, a la izquierda hay 8 reyes y a la derecha hay 7. ¿Sí? Coges el láser, tomas medidas y dices, uy, este es más estrecho. Entonces, que a simple vista parece una catedral muy simétrica y es totalmente desasimétrica. Miras por dentro y en el plano bien hecho ves que los pilares también se desplazan un poco, hacen como unos giros, y es porque son precisión absoluta en aprovechar al máximo la energía. Claro, entonces desconocer esto es decir, bueno, desconoces el porqué, ¿no? Si un pilar lo han desplazado aquí es porque tiene que estar allí. Entonces no puede ser que una catedral o una iglesia esté construido con 8 o 10 corrientes, no. Tiene que haber una gran acumulación y una gran precisión al aprovechar al máximo estas corrientes de agua. Es complicadísimo, realmente es una trama compleja y súper rica, ¿no?, en cuanto a los matices, no solamente de lo energético que surge del terreno, sino luego también en cómo se combina eso con toda la geometría, con todas las formas del templo. Pero todas esas molestias, realmente, ¿cuál es el objetivo final de estos templos? Mira, ¿qué esperamos de ello? Primero, o sea, la base es la planta, porque ellas dependen de las corrientes de agua. A partir de aquí aplican la arquitectura sagrada, con las proporciones a través de la altura, y toda la simbología, la proporción, por el sonido, por la luz, por todo, pero siempre tienen una base que ahí les manda mucho, es por dónde pasan las corrientes de agua. A partir de aquí, pues, cuando ellos construyen la parte energética de resonancia, también captan la energía astrológica del cielo, todas las influencias que tiene, para concentrarla en el templo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener el poder y el conocimiento. Evidentemente las personas que saben moverse con estas energías y hay conciencia de ello, yo creo que, mira, antes de decirte esto, si el ser humano supiera lo que tienen en las iglesias, el poder que hay dentro energético para hacer un proceso personal de evolución, la gente iría más a misa. O sea, han escondido un conocimiento que, por parte, el no saberlo, la gente duerme en frente o en el lateral de la iglesia, o simplemente en el curso donde estas corrientes entran de la ciudad y se van, o como han buscado grandes ciudades que haya muchas corrientes, hay mucha gente que está, por no saber este conocimiento, durmiendo y enfermando por culpa de hacer un exceso, y no aprovechando la energía que tienen para hacer un trabajo personal, para poder potenciar lo que tú quieras. Son verdaderos potenciadores. Las iglesias, por desgracia, la gente que va, como no tiene este conocimiento, va a veces de turista o va con sufrimiento, angustia, y el psiquismo que se genera dentro no es el más adecuado para hacer un trabajo personal interior. Pero sí que son verdaderos puertas dimensionales hacia el universo, hacia lo más alto, ¿no? Entonces, bien aprovechadas, serían muy interesantes. Esto nos lleva a saber que hay lugares en la Tierra donde se fluyen corrientes y no está libre de psiquismo, que serían estas puertas dimensionales para hacer trabajos personales, más que en sitios donde hay psiquismo acumulado grande, en sitios donde la naturaleza es pura todavía. Pero, ¿qué pasa con estas corrientes? El agua es algo mágico, todo está compuesto por agua. Nosotros tenemos un 60-70% de agua. Las sensaciones que recibimos, las recibimos a través del agua. El agua tiene memoria, tiene una capacidad de resonar con ello. Hemos visto la cristalización del japonés, el Masaru Emoto, sí, con el agua, y dices, ¿cuánto tanto es? La frecuencia que recibe, estructura diferente una de otra. Dices, ¿qué es esto, no? Entonces, ¿cómo nos sentimos? Yo cuando estoy delante de ti tengo una frecuencia vibracional más o menos agradable o no con otra persona, entonces hay una estructuración diferente, o sea que el agua tiene memoria. Esta gente tienen este conocimiento y a través del agua pueden, como el sacerdote, hay muchas técnicas y tecnologías que pueden enviar a través de esta red, por toda la red energética que nutre los templos, las ciudades, la frecuencia vibracional que desean, para tener al ser humano, pues, un poquito atrapado por la mente dispersa, por el miedo, por las preocupaciones, pero que no sea capaz de pensar por sí solo, no sea capaz de aquietar la mente y plantearse y ver qué pasa ahí, ¿no? Que esta gente que mueve en todo esto, el poder económico, político y religioso, bueno, ¿por qué nos tienen tan ignorantes, ¿no? Nos dan migajitas, nos hacen ir a la iglesia por el miedo, para decir que tenemos que buscar el cielo, pero no nos dejan encontrar el verdadero cielo. Y realmente hay un gran conocimiento para conseguir esto, para que el ser humano pueda evolucionar en conjunto y podamos encontrar lo que somos merecedores, ¿no?
la plenitud máxima. La gente, los antiguos buscaban lugares, cuevas iniciáticas para hacer un trabajo interior, para conseguir transformar todo su interior y desde este espacio buscar la iluminación. La iluminación simplemente es llegar a conseguir liberarte de todos los traumas, de todos los miedos, preocupaciones, egos, todo lo que tengas dentro de ti, ser capaz de poner la mente en blanco o aquietada totalmente, y a partir de aquí estar en el presente. Y desde el presente tú puedes encontrar esta conexión con todo. Solamente la consigues si eres capaz de llegar a este gran presente. Entonces, bueno, yo creo que la finalidad de estos seres es tener poder. Lo que pasa es que ellos no saben que si el poder se hace a costa de el límite de llegar que tienen a estados de evolución personal está también cerrado. El conocimiento se te preserva a sí mismo. Tú nunca llegarás, si no llegas por el corazón, por el amor y por la conciencia, a un estado más elevado del que te mereces. Puedes moverte con mucho poder, porque aquí se mueve también la parte, digamos, de la oscuridad, ¿no? Y entonces está la parte que está enferma de la sociedad. Y esta es una de las partes que tenemos que ayudar a sanar entre todos, porque si no, la evolución del planeta va a ser mucho más lenta. Mientras impere el egoísmo, impere el monopolizar, el poder, el oprimir, el permitir que se muera la gente, todas estas cosas, si no somos conscientes de ello, costará mucho hacer este avance. Por suerte tenemos algo que es maravilloso, que es la evolución. Y entonces en la evolución hay una ley que hace que todo tenga que hacer un proceso hacia evolucionar hacia la luz. Y la luz siempre ganará la oscuridad. Porque tú ves un pozo oscuro, negro, 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 pones una velita y se ve mucho. En cambio, si hay un día de sol, ponme oscuridad, desaparece. O sea, siempre gana la luz. Entonces la confianza de que aunque quieran esconder este conocimiento, al final saldrá.